buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más con su programa La Costumbre, de 10 a 11 de la mañana de este domingo por RNN, Canal 27. Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello estarán con nosotros desde Miami vía Zoom. Y acá en piso, Jairon Severino Duarte y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán completando el staff de producción o de realización del programa Agenda Económica de la mañana de hoy. Buenos días, les reitero. Buenos días, Jairo. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Ezequiel, Roberto. Buenos días a toda la gente buena que siempre está ahí conectada con Agenda Económica. Programa adulto de verdad, ¿eh? Sí. Adulto. Qué bueno. Saludos, don Luis. Don Luis y Roberto. Buenos días. Muy buenos días, Ezequiel, Jairon, pueblo dominicano, Roberto que está aquí en Miami, que le estoy también con él aquí, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga a todos. Buenos días, gracias Ezequiel por invitarme a tu programa. Buenos días, Aarón y Luis Manuel, qué alegre estar con ustedes. Tengo que reiterarte siempre que yo no te invito al programa. El programa no es mi programa, es el programa de todos y tú eres parte de los miembros de este programa, tú no eres un invitado. Bueno, muchas gracias. Sí. Hoy, amigos, vamos a tener muy buenos temas. Sí. Roberto tendrá la primera intervención para hablar de lo que es lo que pasa en los Estados Unidos y las incidencias que puede tener en Latinoamérica. La propuesta de reforma de Biden. Exacto. El capital. Y también vamos a tener otro tema. Por ejemplo, vamos a hablar de una genial, excelentísima entrevista que le hizo Jairon Severino Duarte al expresidente Leonel Fernández Reina. Él es presidente de la República, pero presidente de la Fuerza del Pueblo. Y todos sabemos que siempre cuando Leonel interviene en una entrevista o cualquier otra forma de comparecer ante los medios, hay que escucharlo porque de una u otra manera se aprende o se orienta uno de muchas cosas en las que él siempre está actualizado. Pero además también, Ezequiel, yo sé que tú tienes en agenda el tema del estudio. Sí. El estudio. Tal vez no nos dé tiempo. No nos dé tiempo, pero hay que mencionar y felicitar al Banco Central. Y felicitamos por algo que hizo. Sí. A don Héctor Valdealvicio y al Banco Central, porque la verdad es que es un trabajo excelente y de mucha sobre necesidad. El mercado informal entre República Dominicana y Haití. Es la primera vez que hay una data levantada desde cero, porque yo sé que hubo dificultades serias para hacer ese estudio. 4 años en levantamiento de datos. Sí, y hay que reconocer que esta semana el periódico El Dinero, valga la publicidad gratis que le estamos haciendo, tiene muy buen contenido porque hay un artículo de Luis Manuel Piantini también que deben leerlo. Sí. Y el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, nuestro amigo, donde escribió un artículo que yo le llamo muy reflexivo, pero muy bueno. Hay que leerlo porque la verdad que también Ivanhoe aporta mucho en materia económica en la República Dominicana. Y don Luis Manuel Piantini ni se diga. No, Luis Manuel ya, porque Luis Manuel es un catedrático, ya ese señor es un profesor. Me da mucho boche a mí, pero está bien. Yo estoy acostumbrado a los boches de él y a doña Alessandra Izquierdo. Sí. Y doña Luisa Fernández. Amén. Bueno, pero realmente hay que felicitar a Jairón porque esa es un medio de comunicación especializado. La primera vez que yo veo en República Dominicana que hay un medio de comunicación especializado en temas económicos. No es la primera vez, es el escrito, porque este es el mejor. En términos electrónicos como periódico. Pero reconoce. Como medio de diario. Exactamente. Es diario, te da las informaciones diarias también y te da un periódico semanal. Pero nosotros escrito. Pero nosotros sin apoyo económico. Don Piantini, gracias, don Piantini. Pero espérate, yo no estoy hablando de agente económico porque nosotros, naturalmente, en términos de televisión, como programa económico especializado, es lo mejor que ha habido en los últimos 20 años. Y se ha mantenido 15 años sin apoyo económico. Exacto. Con el esfuerzo nuestro. Debido a la mal llamada. De querer comunicar, enseñar lo que nosotros sabemos. Así es. Que podemos estar equivocados también, pero es una forma de darle conocimiento a la población y de que se pueda la población estar enterada de muchos temas, ¿no? Para su bienestar, para su bienestar económico, para su bienestar social.
Y es una forma también de nosotros transmitir discusión y transmitir ideas para exponer, ¿no?, lo que nosotros pensamos, como Así es es. el discurrir de la Luis economía Manuel, dominicana y Luis de la Manuel, economía nacional. Antes de que Roberto entre con su intervención, Agenda Económica es el único programa económico televisivo que tiene 15 años en el aire sin apoyo económico debido a las mal llamadas. Bueno, Roberto. porque este no es un tema que gana agenda política, ¿tú me entiendes, Ezequiel? O sea, este no es un tema no somos de mediáticos. chantaje, este no es un tema de Mediático, chisme, sí. este no es un tema de ese tipo de programa que es lo que es lo que vende, desgraciadamente. Sí. Roberto, el micrófono. Por eso que tú ves la mediocridad en nuestro medio. Exactamente, ¿Tú sí. me entiendes? Exactamente. Sí, así es. Roberto, este programa es tuyo ahora. Queremos que tú nos des el reporte de lo que tiene que ver con los Estados Unidos, porque tú estás muy actualizado de eso y sobre todo con la reforma propuesta por Biden. Gracias, Ezequiel. Este pasado miércoles, el presidente Biden habló ante el Congreso y Senado de Estados Unidos, con la diferencia que esta vez, en vez de que hubieran 1.600 personas en el lugar donde hablan los presidentes de Estados Unidos, habían 200 debido al coronavirus. Fue bastante histórico de que detrás del presidente estaba la vicepresidenta Harris y estaba la presidenta del Congreso. Esta vez es primera vez que hay dos mujeres, ¿verdad? Atrás del presidente que estaba dando un discurso. El discurso duró 1 hora 20 y en él, de una forma muy suave, el presidente Biden dejó claro para dónde iba y para dónde va. Es de que tiene 3 programas bien grandes de infraestructura, de educación y de salud por más de 6 trillones de dólares. No sé ni cómo decir eso en español. Es una barbaridad de dinero. El tema... Billones en español, son 6 billones. Bueno, el tema es de que para poder él aprobar esto, indudablemente necesita el apoyo de todo el Partido Demócrata y de algunos republicanos. Yo veo bien difícil de que algún republicano vaya a apoyar, porque dentro de estos 3 programas que suman 6 trillones, yo te diría que hay 2 trillones de dólares que son programas tangibles que puedan traer crédito a la economía. Como hombre de negocio, te quiero decir que uno puede invertir en una empresa, invertir en un proyecto o quemar el cash, quemar el dinero, ¿verdad? Y entonces los republicanos están diciendo de que dentro de, por ejemplo, la ley de infraestructura, que es de 2.1 trillón de dólares, solamente 800 millones son para ser utilizados en temas de infraestructura, sean carreteras, puentes, internet, y lo otro son para programas sociales. Entonces, el debate que hay es de que de pronto el presidente Biden está tirando a la economía millones de dólares que de alguna forma tienen que ser pagados. El día de ayer, el presidente Biden dijo de que ninguna persona que ganaba menos de $400,000 al año iba a tener una subida en sus impuestos. El día de hoy yo hice la matemática y me di cuenta que eso no es así. Porque fíjate, hay 2 cosas que pueden impactar muchísimo a la mayoría del pueblo americano, incluyendo los millones de dominicanos que viven aquí. Una es desde que el año 1921, si uno es dueño de una casa y uno vende esa casa con una utilidad, esa utilidad se puede posponer siempre y cuando uno compre otra casa dentro de un periodo de 6 meses. ¿Qué pasa? Ok, te voy a dar un ejemplo. Yo compré una casa que es donde yo resido, que costó $120,000 en el año 1984. Hoy esa casa vale $1,500,000. O sea que ahí tengo yo una utilidad de $1,350,000. Así como yo, hay mucha gente, ¿verdad? Y mucha gente que no gana $400,000 al año
que tienen todos sus ahorros invertidos en una casa y en el momento que vayan a vender esa casa, le van a caer con los impuestos confiscatorios, que es lo que está haciendo el presidente Biden, que está camuflando todos estos planes, diciendo que no hay subida de impuestos, pero sí va a haber una subida de impuestos drástica. Lo otro que va a afectar a la mayoría del pueblo americano es que el 52% del pueblo americano tiene invertido algo en la bolsa de valores. De eso, solo para que te des cuenta, hay alrededor del 20% de las personas que ganan menos de $35,000 están invertidos en la bolsa. Lo que está haciendo el presidente Biden para poder pagar estos programas expansivos, no sostenibles, es de que va a aumentar el impuesto de ganancia cuando uno tiene una utilidad, cuando vende una acción del 20% al 39.6%. Aquí no adelantamos eso. Y es cierto que él está diciendo que que los impuestos no se van a subir a personas que ganan menos de $400,000. Lo cierto es que estos programas expansivos que él tiene, donde está redefiniendo cuál es el rol del gobierno, ¿verdad? Porque ahora el gobierno se está metiendo en muchas cosas que debiera de hacer el sector privado. Lo cierto es que para pagar esto va a golpear a todo el pueblo americano. ¿Y qué otros impuestos más o menos propone él? Porque eso es lo que más destaca tú para que pueden lesionar a la población que gana hasta $400,000. Pero ¿cuál es otro importante tú entiendes que menciona Biden y que podría de una u otra manera incidir en el crecimiento, en la estabilización de la economía norteamericana? Mira, pasa así que Biden no deja de tener razón en varios temas. Y es que hay muchas empresas, incluyendo Amazon, que es una de las empresas más grandes del mundo, paga 0 impuestos. O sea que eso es una barbaridad. O sea que no es que Amazon no está cumpliendo con las leyes, sino que hay muchas leyes que Amazon utiliza para no pagar impuestos. Entonces fíjate tú que la mayoría de las compañías grandes de los Estados Unidos no pagan impuestos. Y eso no puede ser. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente Biden tiene razón que las empresas deben de pagar impuestos. Pero el hecho de poder cambiar, ¿verdad?, el impuesto de ganancia sobre las utilidades en acciones del 20% al 39.6% va a afectar a la bolsa y yo creo que la bolsa va a sufrir muchísimo. Fíjate tú que la bolsa en estos momentos está en 33,000 puntos. Y cuidado, puede tener un bajón a más de la mitad. O sea, se va a perder mucho en la bolsa debido a que estos impuestos, porque la bolsa subió a raíz cuando Donald Trump cambió el impuesto del 39.6 al 20%. Y ahora Biden lo va a volver. Roberto, el 20% es de los beneficios que dejen las inversiones en la bolsa. O sea, si yo compro acciones a 6 y mañana por cualquier razón tengo que vender a 10, un 20% de $4. Eso sí es, pero ahora Biden lo quiere subir al 39.6. Está un 20 ahora y quiere subirlo al 39. Sí, y lo que pasa, Ezequiel, es como que te dije que el 52% de los norteamericanos están invertidos en la bolsa. Sí. Entonces, yo no tengo problema si el presidente Biden dice, mira, estos son mis programas, todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero que no me venga a mí con el cuento de que solamente le va a subir los impuestos a las personas que ganan más de $400,000. No se la está subiendo a todo el mundo. Mira, lo que pasa es que mucha gente no se ha dado cuenta de qué es lo que él está haciendo. Mira, mi opinión sobre eso de la bolsa de valores, puedo ir analizando más adelante toda esa propuesta de Biden y dar mi opinión, es que tal vez sería injusto pagar un 40%, y de hecho hasta el 20% es injusto, porque el asunto de la bolsa de inversión en bolsa de valores se da que tú ganas y tú pierdes, o sea, tú ganas y tú pierdes. Entonces, cuando se pierde, ¿el gobierno tiene alguna compensación? No, para nada. Ahí es que está el problema, porque tú en un año tú puedes hacer varias transacciones, varias yo no sé cuántas, varias transacciones en las que tú pierdas y en las que tú ganes. Entonces, si solamente va a pagar en las que ganes y en las que pierde el gobierno se va a hacer el chivo loco. Sí, entonces creo que es injusto, porque tú vas a pagar impuestos en un saldo
anual donde tú perdiste. Así es. Ahora, Roberto, indiscutiblemente que uno de los elementos que se están señalando en contra de esta subida duplica el impuesto, esta pretensión del presidente Biden, porque eso tiene que ser aprobado por el Congreso, y el Congreso no creo que todos los demócratas estarían también muy de acuerdo con un aumento tan fuerte, ¿no? ¿Verdad? Y más cuando se señala que lo que se hizo en el 2017 fue una forma de aumentar la competitividad de las compañías norteamericanas con relación a las otras compañías de los países industrializados, y una forma de atraer de nuevo hacia los Estados Unidos el capital que se quedaba afuera, básicamente por los altos niveles impositivos. Yo sé que ahora con estas medidas también se va a afectar a aquellos capitales que se quedan afuera. Hay un impuesto que se va a aplicar, porque lo vi dentro de los comentarios que se hicieron cuando las medidas todavía no estaban expuestas claramente, de que iba a haber un impuesto también a aquellos capitales que se quedan afuera. Ahora, ¿qué posibilidades tú ves, Roberto, de que realmente esto sea aprobado en el Congreso americano? Bueno, te recuerdo de que en estos momentos los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras, aunque no por mucho. Lo que puede pasar es de que los demócratas que están al filo de la navaja, que fueron electos por muy pocos votos en lugares donde los republicanos son bastantes, el que vote a favor de la subida de los impuestos, eso les va a costar el puesto. Y el próximo año, fíjate bien, cuando tengamos este programa en noviembre, que son las elecciones del 100% de los congresistas y un tercio del Senado, va a haber la planadora republicana, va a barrer en el Congreso y va a barrer en el Senado. Esto le va a costar al Partido Demócrata la pérdida del Congreso y el Senado en las próximas elecciones. Bueno, eso es cierto, es posible. Vamos a hacer el primer cambio. Vamos a entrar en el próximo segmento y a hablar un poco más de la entrevista que le hablé que hizo Jairon Severino a Leonel Fernández, y me gustaría que Luis Manuel tenga sus opiniones desde allá, desde Miami, y Roberto también, si cree pertinente sus comentarios, pues que lo haga. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros. Continuamos con el programa Agenda Económica. Jairon, en el periódico El Dinero le hiciste una entrevista muy buena a Leonel Fernández, y lógicamente Leonel Fernández es un referente en mucha materia, no solamente en la parte económica. Cuando hablamos de diplomacia internacional, pues Leonel Fernández es un referente. La experiencia de Leonel Fernández como 12 años, presidente de un país en desarrollo, entre comillas, de un país que él mismo lo encontró con un PIB 18 mil millones y lo dejó con más de 70 mil millones, crecimiento sostenido. Lógicamente que no se resolvieron todos los problemas, no se resolvieron 8 años después, no se van a resolver 8 años adicionales. No, por supuesto. Porque lo que pasa con la República Dominicana es que, aunque se ha reforzado mucho la institucionalidad, todavía falta mucho de eso. Todavía falta mucho de eso para que el desarrollo, el crecimiento, el progreso, el bienestar sea más sostenible en la República Dominicana. Me gustaría que tú hablaras un poco de los puntos más importantes que trataste con Leonel Fernández, y así todos podemos dar una opinión. Bueno, a Leonel Fernández, cuando uno lo entrevista, puede aprovecharlo desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Claro. Del conocimiento, pero Leonel Fernández tiene una experiencia de Estado que es muy valiosa en tiempos de crisis también, porque a él le ha tocado manejar crisis internas y crisis externas. Y te interrumpo. Sí. Sé que si la entrevista duró 2 horas para fines de contenido del periódico,
Tú le robaste 3 horas más para tú aprender de Sí, sí. otras cosas. Claro, ¿no? hubo muchas cosas que no se publicaron. Ok. Por supuesto, pero ciertamente que fue una entrevista interesante, más en el contexto en el que quisimos aprovecharla, porque República Dominicana, como el mundo entero, está en una situación de crisis económica producto de una pandemia. Entonces, a Leonel Fernández le correspondió enfrentar la crisis financiera de 2003, pero cuando llega en el año 2004, pues le toca enfrentar la crisis financiera económica del año 2004 y pone al frente justamente a Héctor Vélez Albizu en el año 2004. Y en el 2008 también le tiene que enfrentar una crisis internacional con posibles consecuencias internas, aunque en aquel entonces se manejó muy bien el aspecto mediático de la economía blindada. Todos tenemos que recordar eso. Pero le preguntamos a Leonel Fernández sobre la necesidad o la impostergable reforma fiscal en la que nosotros tenemos que estar pues sumergidos ya, se supone a partir de la segunda mitad de este año, para implementarse en el año 2022. Él tiene una visión un poco diferente de lo que uno puede pensar respecto a la impostergable necesidad de aplicar la reforma fiscal, aunque él entiende que, claro, que hay una crisis, que han caído los ingresos fiscales, es obvio que ha sucedido en el mundo entero, producto de la pandemia, pero también él invita a ser cauto, coincidiendo con organismos internacionales con la OCDE. con la OCDE y la misma CEPAL, que es un organismo de la ONU, invitando a que seamos cautos en el sentido de que una reforma fiscal en este momento puede generar inestabilidad, porque de hecho hay mucho estrés en la economía. La gente está estresada y por supuesto no se ha recuperado totalmente lo que debe ser la economía dominicana. Entonces, él habla inclusive de que pensar en una reforma fiscal no nos puede hacer creer a nosotros que nos va a resolver el problema tal cual uno espera que sea así. Porque eso, en este momento, es solo una parte del problema, tratar de incrementar los ingresos fiscales. Por supuesto que la deuda, que es una preocupación generalizada, él ahí ya tiene otro enfoque, porque como dice que la reforma fiscal no es la panacea, él habla inclusive de ganar tiempo con los organismos internacionales y con los deudores también, porque recordemos que la característica de la deuda dominicana ahora es en bonos. Eso se lo preguntamos. ¿Cómo ganar tiempo con tenedores de bonos que lo que quieren es que le paguen? No es como antes, que teníamos deuda con multilaterales. Hoy es diferente. Él dice que no, que todo está amarrado posiblemente al G20, que toman decisiones importantes, y que República Dominicana puede ganar mucho espacio. Por eso él propone lo del Fondo Global de Solidaridad, ese fondo que pudiera surgir, dice él, de los activos financieros que hay a nivel internacional, que rondan los 700 mil billones, 700 trillones, y que, por supuesto, cuando si se hace un prorrateo de lo que implica apartar una parte de las ganancias de eso, un 1, un 2, un 3%, él dice que con eso solo, creando un fondo para América Latina, que posiblemente es una de las regiones con más desigualdad, pudiera ser una ventana de salvación para recuperar la economía. ¿Y tú qué piensas, Jairo? Bueno, yo quisiera... Como profesional, ¿tú qué piensas? Yo quisiera, bueno, hay que ver qué yo pienso de lo que dijo Leonel. De la parte conceptual de Leonel. Bueno, yo creo que Leonel, ante todo, no deja de ser político, porque eso es importante. Leonel Fernández es político, y en la entrevista, hubo un momento que le pregunté, la última pregunta que le hice fue: ¿por qué quieres ser presidente de nuevo? ¿Por qué quiere volver a ser presidente? Ahí dio sus respuestas. Pero uno amarra ese tipo de cautela respecto a que hay que ser, dice él, cuidadoso con una reforma fiscal en este momento. Hay que amarrarlo también a lo que él intenta, que es sintonizar también con la ciudadanía, con el pueblo común,
que no entiende mucho de estos temas y que capta en su subconsciente reforma fiscal como algo nocivo, como algo malo, como algo incómodo. Cuando los sectores que sí saben tomar decisiones, Ezequiel, y que saben que hay que tomar decisiones, entienden que sí, que se necesita una reforma fiscal, porque cuando vemos que la presión fiscal de 14.1 perdió más de 3 puntos porcentuales producto de la pandemia, hay que entender que no hay recursos suficientes para que el Estado pueda brindar, ofrecer todo lo que tiene que ofrecer. Entonces, el pueblo común no entiende eso. Pedro, Juan, José no entiende eso. Pero el que está gobernando un país en crisis sabe que sí, que hay que buscar la manera de incrementar los ingresos fiscales. Y Leonel lo entiende. Ahora, él habla de irse un poco más a lo global, porque como esta crisis es global, él dice que requiere de soluciones globales. No tratar de resolverla a lo interno, porque hay una situación exógena, hay una variable que nosotros no la podemos controlar, que es obviamente la pandemia. Eso va a depender de muchos factores. Y por eso, de hecho, se ha hablado de los ejemplos de los países que en este momento están retrocediendo, cerrando, porque han flexibilizado mucho las medidas, se han relajado las disposiciones, y claro que eso tiene un efecto, como quiera, hasta psicológico en la economía global, en el mercado. Entonces, yo creo que él, ante todo, está respondiendo a Ezequiel como el político cauto y experimentado que es. Y su conocimiento, pues lo pone a prueba en cada palabra que pronuncia. Eso es así. Luis Manuel. Bueno, fíjate una cosa, Jairón. Se está hablando de la caída del 14.5 al 11, pero eso es un efecto pandemia. Sí, sí. O sea, eso no es un ingreso que se pierde. Ese ingreso va a volver otra vez. Inmediatamente la economía está retornando a su tasa de crecimiento potencial y por encima de lo potencial, como está diciendo el Banco Central. Así es. O sea que esos son unos ingresos que o sea, que no es una pérdida estructural, o es una pérdida por un momento. El otro elemento que dice el presidente Fernández, y es muy importante tomarlo en consideración, es que ninguno de las famosas reformas que se han hecho para elevar las tasas impositivas y que aumenten la presión fiscal al promedio de América Latina, vamos a decir 18-20%, lo han logrado. Yo creo que una sola vez llegó la presión fiscal al 18-17%. Habría que ver, pero me parece que yo trabajé con ese número. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema estructural que por más aumento de tasa que tú hagas, no lo vas a resolver. Que es que hay la mitad de la población que paga impuestos y la otra mitad no paga impuestos. Entonces tú le estás cargando el dado a una población que es la que paga impuestos, que mientras mayor es el dado que tú estás cargando, más se van a evidenciar la falta de pago. Sí. Porque la gente se siente defraudada, porque este no paga y entonces ¿por qué tengo yo que pagar? Entonces el gobierno, el Estado tiene que hacer esfuerzo en la colección impositiva. Eso es lo importante, en reducir el mercado informal, en aumentar el mercado formal para que todo el mundo pague. Eso es otro elemento. Y un elemento muy importante en términos de si es posible aumentar las tasas. Porque las tasas en República Dominicana son, y habíamos hablado con Magín en el programa anterior, sí, de las más altas que hay en América Latina, en términos del ITEVI, en términos del impuesto sobre la renta, o en términos de ganancia de capital. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a aumentar? Entonces, el otro elemento, bueno, es revisar todo lo que hay en términos. Pero bueno, vamos a la posición del presidente Fernández, una muy buena entrevista. A ti te felicito, Jairón, excelente. Tú como director del mejor periódico que hay en circulación nacional especializado en economía, no hay otro. Gracias. Pues diste un palo ahí y bueno, demostraste tu capacidad indiscutiblemente
de lograr optimizar, ¿no?, las opiniones de nuestros líderes, ¿no? Sí. Y más de, como tú señalabas, con el presidente Fernández, que tiene 12 años en el poder y y ha navegado por todas las crisis internas, externas, y ha logrado triunfar como conductor en medio de esas crisis. Entonces, es importante porque también ahora mismo el presidente Fernández es una persona de mucho peso a nivel de la opinión pública y a nivel del legislativo. Pero lo que él señala en términos de cómo se puede crear un fondo a nivel global, yo ahí tengo mis dudas. Porque mira, tratar de lograr de que los miles de millones que hay circulando por el país en términos de capital se le ponga un impuesto, y óyeme, eso... Bueno, no pero es una propuesta, Piantini. Pero bueno, es una idea. Sí, bueno, es una idea, pero a donde él acierta es en la posición de que tienen que ser los organismos internacionales. Y en eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si los países industrializados han tenido la oportunidad de darle recursos a sus países en un monto equivalente a 16 billones de dólares, que en los Estados Unidos son 16 trillones, que casi el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, que está en 2022, esos 16 trillones han sido capaces los países industrializados. ¿Por qué? Porque son emisores de deuda, porque es deuda de sus bancos centrales, son emisores de dinero en circulación. Lo que no podemos hacer, eso somos nosotros. Entonces tenemos que cargar con la incapacidad que tenemos de enfrentar el problema de la pandemia, que no lo creamos nosotros, con préstamos internacionales y con déficit público a través de circulación de recursos, que algunas veces no hay capacidad para enfrentarlo en términos de divisa, y ahí se vienen las devaluaciones y vienen, pero en el caso de nosotros no es ahora. El Banco Central está lleno de dólares, y yo digo que eso es producto, le pone muchísimas cosas, pero bueno, tú lo vas agregando, pero la mayormente de eso vienen de la regalía de los dominicanos en el exterior, de las remesas que hacen al país, porque ha sido abundante. La ayuda de los gobiernos industrializados a sus ciudadanos ha sido abundante. Y creo que en el caso de Dominicana, y lo he dicho en varias oportunidades, le faltó a los gobiernos disposición de aumentar esa ayuda, y lo pudieron haber hecho, pero tuvimos la bondad, ¿no?, de que tener países poderosos cerca de nosotros donde viven dominicanos, y que nos ha dado la capacidad de un 4% del producto servir de colchón para que esa pandemia no haya sido tan aguda en términos del aumento de la pobreza. Pero yo quiero dejarlo ahí. Creo que sí, que la posición del presidente es muy bien. Yo estoy de acuerdo con la entrevista, de los puntos que puso. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el momento tal vez no es el lado adecuado, porque las industrias están abajo, la población también tiene problemas de pagos y de capacidad de compra. O sea, bueno, pero Piantini, no es el momento, ¿tú me entiendes? Sí, y tiene razón Piantini. De hecho, cuando buscamos el tema y lo conectamos con la propuesta, por ejemplo, de Biden en Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos también se ha puesto un poco en la ola de estar variando mucho su esquema impositivo. Obviamente eso pudiera... Jairón, este país está inundado de dólares. Bueno, pues, es diferente allá. Sí. O sea, aquí en la compra está que no dan abasto, tú oyes. Y el ahorro está a su nivel más alto históricamente, 1.6 billones el año pasado. El año pasado, sin incluir lo que se ahorró, la 3/4 parte de lo que se dio en dinero, que son básicamente como 3 billones de dólares, la 3/4 parte de eso se ha ahorrado. O sea que los americanos están buchú. No es lo que pasa en República Dominicana. Bueno, Roberto, ¿te motiva a dar alguna opinión o lo deja pasar? No, lo dejo pasar porque básicamente, bueno, sí quiero decirte una cosa con específico con el periódico Dinero. Fíjate tú que en Latinoamérica no hay un periódico tan especializado como él. En Panamá hay uno que se llama Capital Financiero. Sí.
yo soy fanático de leer los dos, pero el periódico Dinero, yo te diría que es el Wall Street del Caribe, del Caribe. Ah, pero claro. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer la última pausa. Quédense con nosotros. Sí. Con relación a la entrevista del doctor Leonel Fernández del periódico El Dinero, hecha por el licenciado y el buen amigo Jairon Severino Duarte, miembro de este programa, mi opinión al respecto es que en este programa nosotros, desde el año 2010, desde el año 2008, y me quiero ir más atrás, nosotros estamos hablando de fiscalidad. Sí. Y se han hecho algunos cambios fiscales, por así decirlo, en ese periodo de 13 años. Recordemos que en el programa Agenda Económica trajimos acá a doña Germania Montaz, que fue directora de Impuestos Internos a raíz de la licencia del director de cosas que se llama el señor Hernández. Y ella nos dijo a nosotros acá que en el año 2007 fue el único año, desde 2004 a la fecha que ella tuvo la entrevista, que tuvo superávit primario el presupuesto. Y que a partir de ahí, en el año 2008, lamentablemente hubo cambios de percepción desde el Ejecutivo y ese año finalmente no hubo superávit primario cuando debió ser ya una especie como de línea sostenible. Y simplemente yo lo achaco, eso no lo dijo ella, yo lo achaco a una posición política porque lógicamente en el 2008 se quería reelegir. Siempre los políticos, lamentablemente, apuestan a que mantenerse en el poder es mucho más importante que mantener la estabilidad macroeconómica. Esa es mi opinión, no es la opinión de los miembros de este programa, porque tengo que ser responsable. Asimismo, en el año 2016, en el año 2015, escuchamos al entonces candidato a la presidencia y a la reelección, Danilo Medina Sánchez, hablar de que en el año 2017 tenía que empezar con una reforma fiscal. Y todavía en marzo del 16 él decía lo mismo. No bien ganó cuando ya en septiembre sus funcionarios dijeron que no iba a haber reforma fiscal en el periodo, en ese cuatrienio. Nosotros aquí observamos de una manera muy puntual que esos cambios no debieron ser. Incluso llamamos la atención del empresariado y del sector privado y de todos los entes económicos de que veían en cierta manera, si no forzar, casi imponer la necesidad de la reforma fiscal, porque no debíamos seguir posponiéndola. Fíjense cómo ahora nosotros tenemos problemas fiscales y, como dice Leonel Fernández, como han dicho otros políticos de este gobierno y economistas de larga data, de que ahora sí es difícil hacer una reforma fiscal. Y es verdad que es difícil, pero es impostergable. Es difícil, pero es impostergable. Ahora, lamentablemente, el moño nos saldrá más caro. Entonces, yo entiendo que cuáles van a ser. Sí, pero vamos a decir una cosa, hay que ser responsable también. Vamos, dígalo. En el periodo en el que estuvimos creciendo y que había estabilidad económica y todo, la reforma debió hacerse ahí. Claro, pero la política y la intención de reelección no lo veo. Entonces, el presidente de entonces, en el periodo 2016-2020, muy bien, eso como tenía un asunto por abajo, me está dando la razón. Sí, eso es una irresponsabilidad histórica. Pero todo lo han tenido. Pero todo lo han tenido. Bueno, de este gobierno también será una irresponsabilidad si no hace la reforma, aunque estamos en crisis. Entonces, ahora, porque yo me voy a quitar, perdón. Hay un elemento ahí para que ustedes lo tomen en consideración cuando se habla de deuda.
que son los $1.000 millones de los intereses del Banco Central, que están en el presupuesto. Correcto. Eso nunca se pagan. Está muy bien. ¿Me entiendes? Pero y lo ponen como carga, carga de deuda, y eso nunca se paga. Yo me voy a quitar el sombrero ante Luis Abinader Corona, presidente de la República, si realmente pone la reforma fiscal y se implementa la reforma fiscal a partir del año 2022. Porque, Él la va a poner. bueno, yo entiendo que tiene que ser. ¿Sabe por qué? Porque como dice Leonel Fernández, ya el 48% del presupuesto se usa para pago de intereses y amortización de deuda. Pero cuando nosotros en Estoy diciendo que hay un % ahí que no se paga. Cuando nosotros en este programa comenzamos a decir que sobre la reforma fiscal, estaba en el 28 del presupuesto, ya está en el 48, es insostenible. Y nosotros dijimos aquí, Luis Manuel, tú me dices si sí o si no, que a partir de que, o por lo menos lo dije yo con mucho énfasis, que a partir de que un país comienza a coger prestado para pagar los intereses de lo que debe, ya para mí esa deuda es insostenible. Y ya es insostenible en materia fiscal. Pero no se le hizo caso porque la política no dejó a los políticos ser responsables. Yo espero entonces que el presidente Luis Abinader, independientemente del costo político que tendrá que pagar, porque vamos a estar claros, todo lo bueno que deje la reforma y todo lo malo caerá sobre su gobierno. Eso es seguro. Tú sabes que Ezequiel, más de la mitad, vamos, no vamos a poner más de la mitad, pero la mitad de ese endeudamiento se debe al sector eléctrico. Y el sector eléctrico todavía tiene pérdida de 50%. O sea que por más reformas que tú hagas, el sector eléctrico se va a seguir comiendo el presupuesto de la República. Sí, digo, el 50% es Edesur. Edenorte está en 42 y Edeste dice que anda por los 39. No. Esa data no es correcta. Eso lo dijeron ellos. Pero dime tú. Eso no lo dijimos nosotros. Esa data no es correcta. Pues eso lo dicen ellos. Eso lo dicen ellos. Y dice nuestro amigo Milton Morrison que es a partir de que este gobierno no está dando apagones. Y es cierto, hay mucho más, hay mucha luz. Mucho más suministro de energía para la población. Entonces, si tú tienes déficit y tienes problemas financieros de captación de recursos por cobro, y tú estás dando mucha energía, mientras más energía pues más energía pierde. Eso lo dice. Sí, pero claro. también hay más Eso es lo formalización de matemático. clientes. También hay más formalización de clientes, que eso es importante. Bien, pero parece que hay mucho más subsidio. Sí. Entonces, para no irnos cosas, yo entiendo que lo que dice Leonel Fernández de la filantropía o del Fondo Global, como dice Luis Manuel, es verdad que puede ser difícil. Pero nosotros aquí hablamos de condonación de deuda, que tú nos dijiste también, a nosotros que era difícil por bono. Pero él dice que también se puede, porque si el Grupo 20 decide... Pero no con donación, renegociación y ganar tiempo para posponer pago. Pero con donación es difícil con bonos. Sí, pero ahí no se puede. Pero si hay ayuda bilateral y multilateral, él sugirió, se puede. Algún mecanismo parecido a los bonos Brady de finales de los 80. Sí, correcto. Eso sí. Pero él lo que está diciendo es que los países ricos del G20 pueden pagar deudas de países pobres. Es lo que quiso decir. Pero lo están haciendo. Es lo que quiso decir. Ya, desde el año pasado lo están haciendo. Exacto. Inclusive parte ahora de lo que te va a utilizar la emisión de derechos especiales de giro que se piensa aprobar ahora en junio va a ser precisamente para pagarle a los países de ingresos bajos 600.000 millones. Ahora, lo que estamos embromados somos los países. De hecho, Leonel Fernández habló hasta de que quien nos defienda, ¿no? Leonel Fernández dijo que si no se puede pagar, por lo menos interpreto, de que si no se puede pagar las deudas, que por lo menos paguen los intereses de la deuda por un tiempo. Sí. ¿Entiendes? O sea, habla muy claro. ¿Tú sabes por qué? Porque yo recuerdo que aquí en una tal vez un estadio filosófico de mi parte, yo comencé a decir que si de esta pandemia el mundo no cambia, si de esta pandemia los países ricos no hacen una regresión y deciden cambiar un poco esa ambición capitalista de desigualdad, donde hay desigualdad en materia de un país a otro, hay desigualdad de sector a otro. Si el mundo no cambia, la pandemia pasó desapercibida. Pero mira, Ezequiel, para cualquier tipo de donación que haga un país industrializado a otro país,
requiere la aprobación presupuestal de su legislativo. Estoy de acuerdo. Entonces, eso no es tan fácil Estoy como de acuerdo. se ve. ¿Tú me entiendes? Estoy de Eso no es acuerdo. tan fácil. Estoy de Ahora acuerdo. sí te puede ir a través de los organismos internacionales, y principalmente del Fondo Monetario Internacional, que puede distribuir este año 650.000 millones de derechos especiales Sí, de giro, sí, que que son son un billón de dólares. Sí, $1 billón. Entonces, $1 billón. Entonces, eso sí se puede hacer por varios años continuos, y ese dinero sí se puede utilizar para reducción de deuda. Sí, pero ni piense que eso se va a lograr a través de presupuestos de países industrializados. Totalmente de acuerdo. Pero, Ezequiel, sí, quiero hacerte un pequeño análisis. qué bueno. Fíjate tú de que el doctor Fernández tiene mucha razón, y eso que los intereses están bajos. Fíjate tú de que hace 30 años, no sé si te acuerdas, los intereses estaban al 20%. Sí. Sí. ¿Okay? Entonces, hoy las tasas de interés están a menos de 5. Hoy nos estaba hablando un banquero que Luis Manuel le escuchó que su banco estaba captando a 3%. Entonces, hay que aprovechar estos momentos de que la deuda, hay deuda a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Cosas que hay que hacer, hay que financiar la deuda a largo plazo, 10, 15, 20 años. Y luego aprovechar de que las tasas están bajas y hacer un lock de esa tasa. Porque si la tasa se dobla del 4 o 5% al 10 o se va al 15%, ahí sí la deuda se vuelve total y absolutamente impagable y el país deja de ser sujeto de crédito. Sí. Sí, Mira, así es. de la cosa también que habló Leonel fue del sistema financiero, que está totalmente fortalecido. O sea, Sí, un así sistema es. financiero robusto, Sí. robusto, donde tiene dinero ocioso. Sí. Entonces, él habla de cómo usar ese dinero ocioso sin que necesariamente sea regalado. O sea, fíjense que todas las cosas que habla Leonel, y es importante, incluso para dejarle la palabra a los demás, él dice que solamente haciendo algo rápido en soluciones globales se va a conseguir la paz y la estabilidad mundial a través de una justicia social. Sí, porque él obviamente conecta una cosa con la otra en Correcto. cuanto a que si no se mantiene la estabilidad y la paz social, pues está clarísimo que resultará muchísimo más incómodo salir de esta situación, de esta crisis. Fíjate que Luis Manuel también habla de desestabilización económica y democrática. Luis Manuel escribe un artículo que Luis yo Manuel lo dice invito también. a leerlo Claro. ahí en el periódico El Dinero, que es una pluma privilegiada para Sí, nosotros, sí, un claro. un honor tener Integral. sí, sí. Y él plantea ahí cosas bastante claras en ese sentido. Creo que el presidente Fernández, Ezequiel, Piantini, Roberto, demostró su capacidad sobre la base de la experiencia Claro. y la mesura que él tiene para hablar de temas tan delicados como es el caso de la economía en este caso. Mira, nosotros estamos viendo los casos de nosotros, que son Sí. terribles, pero mira, lo que está pasando en la India y lo que está pasando en Brasil, Sí. eso es espeluznante. Lo que está pasando en Haití, que está más cerca bueno, tuyo. bueno, en Haití sí, pero en Haití la pandemia, que fíjate, el país más pobre de América Latina y el que menos casos tiene, para que tú veas cómo es la vida, ¿eh? Sí, pero allá está el Bueno. virus del secuestro y de la Bueno, pero esto es otra desestabilización cosa, política. esto es otra cosa. Ahí ha habido desastre desde siempre, eso no es de ahora. Pero Luis Manuel, pero ¿qué es lo que ¿Qué? Yo Ahora, creo- es un problema que a nosotros, desgraciadamente, nunca hemos aceptado que nos va a tocar y nos está tocando y nos seguirá tocando. Porque ningún país se va ni organismos internacionales lo va a tomar en consideración para hacerse cargo de él. De ninguna manera. Bueno, No Piantini. piensen, es una locura. Piantini. Eso nos lo han dejado a nosotros. Piantini, A nosotros. Piantini, yo supongo, y aquí conectar con el estudio que hizo por primera vez el Banco Central, Sí, señor. por primera vez, hizo un levantamiento Trabajazo. de la economía informal en los 19 puntos de comercio informal que hay entre República Dominicana y Haití, que yo supongo que los haitianos habrán de tomar este proyecto también, este estudio, para ellos hacer y tomar decisiones.
Sí, le va a Porque ayudar a eso los sí. haitianos. Les va a ayudar mucho a los Esa es haitianos. otra comparación de dominicanos, ¿verdad? Sí, Para si los es que lo haitianos. leyeron, ¿eh? No, lo van a leer, claro que lo leen. Pero te lo digo porque es la primera vez y yo creo que cuando se haga el otro levantamiento, vamos a tener entonces elementos para comparar. Claro. Para comparar el movimiento real de la economía. Ahora mismo es por cada 3 hay uno en el Pero comercio ese informal. es un artículo que lo vamos a Sí, analizar en ese el próximo es bastante programa. amplio ese Roberto, Pero fíjate lo grande que han sido las remesas para nuestro país, ¿eh? Porque esas exportaciones de nosotros a Haití, básicamente es pagado con remesas, porque esa gente no produce otra cosa que no sea remesa. Sí, Luis sí. Manuel y Roberto, gracias por participar en el programa desde Miami, vía Zoom. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por mantenerse con nosotros. Hasta la próxima entrega. Que Dios los bendiga. Bye.